este sensor pues mide pues ondas de ultrasonido. Emite y mide cuánto tiempo tardan en regresar. Bueno, es por ello que lo primero que tenemos que hacer, aquí como pueden ver, es que el microcontrolador tiene que mandarle un pulso con una duración exacta, bueno, al menos de 10 microsegundos. Si ustedes le mandan 10 microsegundos, garantiza que funciona. En ese momento hay un tiempo de retardo, pero ahorita no lo medimos, y el sensor ultrasónico automáticamente envía 8 ciclos de pulsos ultrasónicos. Aquí está muy delgaditos, los envía y una vez que los envía, después de eso, con un pequeño retardo, activa la señal de eco. Esto es para decir, ¿sabes qué? Ya lo envié, vamos a ver en cuánto tiempo regresa. Y el tiempo en que regresa es cuando baja esta señal. Entonces lo emite y medimos en cuánto tiempo regresa. Cuando baja esta señal quiere decir que ya regresó el pulso del sensor ultrasónico, es decir, que hubo un rebote con algo y listo. Ahora bien, ahora vamos a hacer pues la programación y toda la detección de este sensor. Me voy a ir aquí directamente a la programación. Aquí ya hablamos de cómo se configuran los bits y todo, pero pues es más, primero la simulación. Miren, aquí yo busqué una biblioteca de este sensor. ¿Qué es realmente ese sensor? Alguien hizo, este es un microcontrolador realmente que envía las señales recibe la señal del ultrasónico y envía el pulso de eco. Y esto me sirve para practicar a nivel de simulación. Si por alguna razón no pudieran encontrar esta biblioteca porque no está, la tienes que agregar este componente, entonces pues yo les puedo ayudar, no hay problema. Bueno, entonces, este realmente es un microcontrolador y lo que hizo el que lo diseñó, pues le cambió de color azul y todo eso, ¿no? Recibe las señales del trigger, que es la de 10 microsegundos, y te genera la señal de eco. Y bueno, aquí pone una señal de alimentación y listo. Aquí está mi microcontrolador, tengo un LCD que me permite más o menos estimar la distancia en centímetros, y listo. Entonces, aquí lo corro, bueno, siempre le pongo ahí, ¿no? Un mensaje. Y miren, dice que la distancia en centímetros es esto, ¿no? 522. Es muy grande. Ahorita les explico por qué. Miren, aquí en el osciloscopio, este pulsito amarillo es lo que le manda el microcontrolador. Se lo manda, a ver, ¿dónde está? De la terminal RA0, se lo manda al trigger. Acuérdense que este tiene que durar 10 microsegundos, por eso se ve como un impulso nada más, pero realmente tiene una duración de 10 microsegundos. Casi inmediatamente después, este sensor envía la señal de eco. Miren cómo está tan grande, ¿no? Ahora, aquí esta señal está realmente muy grande, está como del orden de, a ver, si mi voz por división es de 2, vamos a ver si la puedo hacer de 5. Ahí está, 5 volts por división, por cuadro. Entonces yo tengo aquí casi 15, perdón, 10, 25 más o menos. 25 milisegundos, eso es demasiado. Ahorita vamos a explicar por qué. Recuerden ustedes que la velocidad del sonido es del orden de 320 metros sobre segundo, si no me equivoco. Entonces, bueno, por eso el hecho de que tarde 25 milisegundos es mucho. Y cuando, bueno, uno tiene que leer el datasheet, hace la conversión, nos da del orden, nos da del orden de 522 centímetros. Y ya listo, ¿no? Entonces, aquí vamos a, aquí yo voy a hacer la demostración física después de explicar el código para que ustedes se den cuenta más o menos que funciona bien, ¿no? Bueno, pero doy stop y nos vamos al código. ¿Cómo hice este código? Miren, pues
tenemos el timer tick, que ya están más familiarizados con esta variable. Defino una variable que se llama distancia y tiempo en microsegundos, que me va a servir para hacer cálculos. Bueno, de ahí utilizo otra señal que se llama eco, que es para contar cuánto tarda el eco, me parece. Si no, si me equivoco, pues ahorita lo revisamos. Y una señal que me sirve como semáforo. Ahorita vamos a ver por qué como semáforo. Lo que pasa es que mi algoritmo principal es que voy a permitir que se interrumpa el microcontrolador en este punto cuando hay una transición de 1 a 0, y en ese momento va a contar un timer, va a empezar a contar, va a contar para que pues yo sepa cuánto tiempo tarda, ¿no? Y después cuando caiga me va a generar otra interrupción y me va a detener ¿cómo se dice? Me va a detener el conteo del timer. Y cuando yo ya tenga el valor del timer, pues ya voy a poder saber, voy a poder estimar la distancia a través de una operación. Y entonces vamos ahí. Recuerden que ya vimos el LCD, acuérdense que todo esto me sirve para definir los pines. Set bit, LCD, LRS y está en el RB4 y así sucesivamente. Fíjense que aquí tengo una función, por eso es importante hacer las funciones, porque yo después ya las puedo reutilizar, que se llama void mr0 interrupt config. Me va a servir para configurar la interrupción. Ahorita voy de lo general a lo particular, ahorita estamos en la parte general. Tengo otra función que me hace, que me configura, yo le llamo external interrupt risk config. Ahora miren, yo le llamé así, bueno, pues así se me ocurrió, ¿no? Pueden cambiarle de nombre. Esto es importante, esta no es una función de micros, es una función que yo desarrollé y me permite encapsular el código. Bueno, después de esto tengo otra función que se llama external interrupt falling config. ¿Por qué? Miren, aquí como yo les comenté, genero una interrupción cuando sube el pulso y una interrupción cuando baja. Por eso es que tengo dos funciones de configuración. Tengo que configurar la interrupción externa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bueno, y por último, bueno, aquí miren, tengo una función que se llama HC del sensor, HCSR04, que yo hice on. Y esto simplemente, ¿qué es lo que me hace? Pues me dispara el pulso del puerto A.F0 y le pone que ese pulso dure 10 microsegundos. Recuérdense que es el trigger, aquí está. Entonces, esa función lo que me hace es este pulsito amarillo, eso es lo que genera esa función. Bueno, ¿qué más? Luego tengo void interrupt, ¿verdad? Esta es la función de interrupción. Esta es la función de interrupción. Y ahorita, antes de hacer esto, antes de explicarles esta función de interrupción, me voy a ir a main para que ustedes vean primero las configuraciones y luego ya nos brincamos a la interrupción. ¿Qué hago en main? Pues pongo el puerto C como salida porque tengo mi LCD conectado al puerto C. Aquí lo pueden ver. Tengo, acuérdense, el AD con 1. Este es importantísimo, si no, tanto el puerto A como el puerto B serían analógicos. Defino el puerto B, bueno, lo limpio y lo defino como entradas y salidas. Aquí es parcial, miren. ¿Por qué? Como yo tengo dos salidas en el puerto B, que son estas del LCD, por eso esta parte es entrada, porque es la entrada del eco. Mientras que las otras, la RB4 y la RB5 son salidas de mi LCD, es por ello que yo lo pongo como esta configuración CF. Muy bien. Ahora, ustedes pueden meterlo en la calculadora y ver el binario, o convertirlo a binario,
para que ustedes vean específicamente qué pin es entrada y qué pin es salida. Recordemos que con 1 son entradas y con 0 son salidas. Después pongo el trisa 0, simplemente lo limpio. Perdón, es salida. Claro, porque aunque aquí puse todo el puerto como salida, no importa. Realmente lo único que me interesa es el RA0, que me permite generar la señal de trigger. Bueno, después inicializo mi LCD, ¿verdad? Pongo mi CMD clear. Recuerden, todo esto ya lo vimos. Si tienen alguna duda, regresen a la parte donde les enseño cómo usar el LCD. LCD command, LCD out, delay milisegundos, LCD, bueno, aquí simplemente hago un retardo para que se despliegue un milisegundo el mensaje que tiene TXT3, que eso, si no me equivoco, es mi inicialización de Doctor Hernández, simplemente, ¿no? Ahí le puse eso. Ustedes le pueden poner su nombre como ustedes gusten. Después hago un limpio el LCD y le doy un pequeño retardo. Y por último, habilito las interrupciones globales. Esto es importante. Aquí habilito, acuérdense, con el Incon GIE y el Incon PIE. Si estas no están, no puede ocurrir ninguna interrupción. Entonces, es importante aclararlo. Después de esto, mando a llamar a mi TMR0 interrupt config. Recuerden que aquí está. TMR0 interrupt config, aquí está. Y aquí ya vimos el TMR0. Si ustedes tienen alguna duda, regresen al TMR0. ¿Qué es lo que hago? Miren, primero, y aquí escribo todo paso por paso, o sea, lo comento adecuadamente, habilito la interrupción por timer 0, que está en el registro incon, le digo que sea por 8 bits me parece suficiente, le digo la fuente, recuerden que en este caso la fuente es el oscilador entre 4, aquí está, internal instruction cycle, que es la frecuencia de oscilación entre 4. Defino si quiero preescaler, con un 0 es que sí, entonces tiene preescalador, y le pongo un preescalador arbitrario de 64. Miren, con esta combinación de 64, si no ustedes revísenlo, revisen el registro T0con, y en el incon yo le pongo que sea overflow interrupt purity, para que sea la más alta prioridad, pero incluso podemos prescindir de esto, no es tan necesario. Y por último le pongo el valor del timer 0 para saber cuánto retardo me va a generar. Ahorita vemos, ahorita lo calculamos, ¿no? Si es necesario. Fíjense que todavía no activo el timer 0 porque aquí no quiero que corra. Por eso está comentado. Yo quiero que corra el timer 0, o sea, que empiece a contar hasta que, se genere la transición de 1 a 0. En ese momento, puff, comienza a contar y ahora sí, mídeme todo este tiempo. Por eso es importante. Bueno. Después de ello, aquí ya vimos cómo habilitar la interrupción externa. Esto es muy importante, acuérdense, lo acabamos de ver ese tema pasado. Me va a permitir interrumpir el microcontrolador de dos maneras, ¿no? Como ya les dije, una va a ser cuando este pulso eco vaya de 1 a 0 y la otra es cuando vaya de 0 a 1 y la otra es cuando vaya de 1 a 0. Y con eso yo voy a poder estimar el tiempo que dura. Ahora, pues aquí simplemente les digo external interrupt enable, que sea por Racing Edge, recuerden que es de 0 a 1, y que habilite el pull-up, ¿no? Listo. Eso es para cuando quiero que sea por RIS. Aquí le hubiera puesto Racing, ¿no? Aquí creo que me equivoqué, ¿no? Pero quise decir Racing Edge. Luego aquí en Falling Edge, aquí, fíjense, lo único que voy a cambiar es, aquí habilito la interrupción, pero le digo que sea cuando sea Falling Edge. Miren, eso está en el incon 2.int g0, que es mismo que está aquí, pero aquí vale 1 y aquí vale 0. ¿Por qué? Porque aquí me va a habilitar cuando sea una transición de 1 a 0 y listo. Y por último tengo mi función, aunque aquí creo que lo volví a repetir, del pulso. Simplemente cuando yo mande llamar a esta función me va a generar el pulso de trigger, un 1,
por 10 microsegundos y luego se va a apagar en cero. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hace la interrupción? Aquí es donde hago un pequeño algoritmo. Miren, si hay una, pues, si ocurre la interrupción, aquí hay dos posibles fuentes de interrupción. Ah, bueno, perdón, no, solo déjenme ver si el timer también. Sí, también. Hay dos fuentes de interrupción, miren, la de timer, porque yo habilité el timer Zero Interrupt Enable y la externa. Entonces, en la interrupción por software, el programa tiene que saber cuál ocurrió. Si ocurrieran las dos al mismo tiempo, ahí es donde sí es importante ponerle prioridad. Pero en este caso, yo sé que no van a ocurrir al mismo tiempo. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo hago, realmente aquí cuando primero ocurre esta, la de eco. Entonces yo realmente, de acuerdo a la concurrencia de mi programa, en este caso no es poco probable que ocurra. Y bueno, vamos revisando el código. Entonces miren, esta es la bandera del TMR0. Entonces, aunque yo ya lo sé, es bueno ponerle un comentario. TMR0 flag on, ¿no? O sea, quiere decir que esa fue la que ocurrió. Si esa ocurre, si esa ocurre, entonces, ¿qué es lo que hace? Me va a decir, incrementame el timer tick. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque miren, yo voy a interrumpir el microcontrolador lo suficientemente rápido para que me esté contando cuántas veces se interrumpió en todo este lapso. Entonces aquí me va a contar, ¿sabes qué? Se interrumpió 10 veces y si tu periodo es de tantos milisegundos, por 10 tienes tantos milisegundos, ¿no? Entonces es la manera en la que voy a estimar cuánto tiempo duró ese pulso de eco. Aquí, después de ello, fíjense que limpio el timer Zero Interrupt. Acuérdense que por software se tiene que borrar la bandera, que es esta misma. Aquí se activó y aquí la borro. Le vuelvo a cargar el valor de 250 al timer 0. Y miren, esto lo calculé para que me dure 2 milisegundos. Para que me dure cada 2 milisegundos se genere la interrupción. Aquí incluso puedo reducir un poco más el tiempo para hacerlo más preciso. Pero 2 milisegundos me parece que está bien. Entonces recuerden, aquí tenemos el TMR0, tenemos el tiempo, que recuerden que es 8 MHz entre 4, eso me da medio microsegundo en tiempo. Y tengo el prescaler, acuérdense que aquí le puse el prescaler, le puse 2. Ajá, y en el TMR0 le puse 250. Ahí está. A ver qué otra cosa. No, perdón, no le puse 2, le puse 64. Ahí está. Y entonces, miren, aquí me equivoqué en este comentario, no son 2 milisegundos. ¿Cuánto es realmente? Aquí sería un milisegundo. Miren, aquí ya lo tengo en milisegundos, multiplico esto que es en tiempos por 1000 y me da casi 0.2 milisegundos. Eso es lo que debí de haber escrito. Eso me da una muy buena resolución, aproximadamente 0.19.2 milisegundos. Entonces no es ni un milisegundo. Bueno, ahora, ya que tengo configurado a ese tiempo mi timer, aquí le doy, que corra. Entonces, miren cómo en este momento le doy que corra. ¿Por qué? Porque como ya ocurrió esta interrupción de 1 a 0, entonces aquí ya le doy, ¿sabes qué? Comienza a correr el timer, ¿no? Aquí comienza a correr el timer. Fíjense que aquí configuro el timer realmente. Eh, y ahora reviso, miren, si no fue la interrupción por timer,
por timer. ¿Cuál otra interrupción puede ser? Pues la externa. No hay otra, es la interrupción externa. Si fue la interrupción externa, por eso genero un semáforo, porque me va a permitir saber específicamente el semáforo si fue cuando sube o cuando baja. Entonces, miren, cuando semáforo es igual a 1, ahorita lo veo, pero debe ser cuando sube. Y cuando baja debe ser cuando es igual a 0. Entonces, ahorita lo vemos poco a poco. Entonces, bueno, repito, ¿no? Antes de pasar a este, cuando es por externa, simplemente cada vez que ocurre una interrupción, yo incremento el timer y vuelvo a contar. Incremento y vuelvo a contar. Incremento. Esto para saber cuántas veces se interrumpió el timer. Fíjense, aquí se va a interrumpir cada punto 2 milisegundos, más o menos, ¿no? Y yo voy a contar cuántas veces de esos punto 2 milisegundos se interrumpe. Bueno, solo me sirve eso para hacer el conteo de las interrupciones por time. Ahora, cuando ocurre la interrupción externa, porque si no ocurrió esta interrupción por el TMR0, entonces ocurrió por la externa, no hay otra, porque son las únicas que están habilitadas. Ahora, si el semáforo es 1, ahorita vamos a ver si es, ok, si es 1, eso es cuando sea, ahorita lo vemos, vamos a revisarlo, porque aquí me puedo equivocar. Bueno, si es 1, cambio a semáforo. ¿Por qué? Porque si ya ocurrió una de las dos, ya sea que fue de 1 a 0, entonces la otra va a ser de 0 a 1 y por eso le doy que sea semáforo 0 y así lo voy cambiando para yo poder saber si fue de 1 a 0 o, perdón, de 0 a 1, como es este caso primero, o de 1 a 0. Entonces esperemos que pueda explicar adecuadamente este código, que no, pues, realmente no es complejo. Bueno, miren, ya que ocurrió la interrupción externa, la tengo que limpiar. Eso es necesario, como ya lo he contado. Y miren, y ahora voy a contar cuánto tiempo en microsegundos ocurrió. Es lo que yo les decía, miren. En microsegundos, como mi timer realmente me da casi 2 milisegundos, pero realmente en microsegundos es 192 microsegundos. Es por ello que yo digo, bueno, ¿sabes qué? Las veces que se generó la interrupción por timer se fueron contando aquí, entonces almacénalas aquí en time microsegundos. Entonces es el timer tick, el número de veces por 192 microsegundos, y eso nos da el tiempo en microsegundos. Ustedes revisen el datasheet, van a ver que cuando tienen la frecuencia, perdón, el tiempo que tardó el eco en microsegundos, tú simplemente lo divides entre 58 y ese es el tiempo, la distancia en centímetros. Entonces, aquí estimo la distancia, que es una variable de tipo flotante, y la convierto. Esta sí es una función de microsec. Aquí pueden verla, ¿no? Por si hubiera duda, que creo que ya lo he explicado antes. Es float to string, ¿no? Ahí está. Aquí le dan, hay varias, hay float to string, y hay un montón, que son muy útiles principalmente cuando trabajamos con el LCD. Bueno, muy bien, entonces ya lo convierto de flotante a cadena, y entonces esto que está aquí ya lo puedo imprimir en el LCD. Fíjense, lo hago aquí, pero realmente donde lo imprimo es en el programa principal. Miren. Aquí LCD out TXT, aquí está, imprimo cuál es el valor que me generó la interrupción. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, cuando ya ocurrió esto, lo que yo hago es, miren, es más, déjenme ver si aquí no me equivoco, no creo que no. Ok, miren, fíjense, en principio, en el void main, lo primero que yo habilité fue la interrupción
por racing, ¿no? De 0 a 1, de 0 a 1. Por eso la que está esperando es esa. Cuando ocurre, a la primera que entra el semáforo es a esta parte. Entonces, así aseguro que la primera interrupción que puede ocurrir sea la transición de 0 a 1, esta primero, porque es la primera que mando a llamar en el programa principal. Aquí está, miren. Cuando ocurre, ya se viene el programa aquí y es la primera que ocurre. Es la primera que ocurre. Y déjenme ver cómo inicializo semáforo también. Creo que no le pongo nada. Ah, sí, en 0. Semáforo vale 0 siempre. Empieza en 0. Ah, ok, miren, eso es importante. Miren, dado que semáforo empieza en 0, aunque realmente la primera que ocurre es la interrupción externa, porque así yo lo configuro, la interrupción de 0 a 1, o sea, lo primero que ocurre es esta de 1 a 0, esa pues así está programado, así lo forzamos a que ocurra, y dado que el semáforo es 0 en el primer momento, está inicializado como 0, cuando ocurre la interrupción externa, realmente al primero que se va a ir es aquí, al else, aunque eso es lo importante. Para eso me sirve esta señal semáforo, para que yo pueda configurar entre una y otra. Entonces, ya, pues la primera que ocurre es esta, o sea, realmente ocurre la interrupción externa, eso es importantísimo, la interrupción externa, de 0 a 1, el primer pulso, y como semáforo vale 0, entra este else. Ahora aquí, semáforo ya vale 1, ¿por qué? Porque me va a servir para que en el próximo entre a este, donde hago el cálculo, entonces eso es importante. En este momento reseteo el timer, el número de cuentas lo reseteo. ¿Por qué? ¿Por qué lo reseteo? Porque aquí ocurrió la interrupción externa de 1 a 0 y en este momento quiero que el timer comience a contar. Comience a contar. Bueno, entonces, a ver si no me equivoco. Ah, ok. Ahí completamente borro el timer tick, o sea, para que yo no haga un cálculo incorrecto. Limpio la bandera de interrupción, que eso es importante. Y luego configuro la interrupción de falling age, que cuando sea la próxima interrupción ocurra solamente cuando cae de 1 a 0. Para eso hago eso. Y aquí ya está lista para que caiga de 1 a 0. Y fíjense, aquí arranco el timer. ¿Por qué? Porque ya ahora sí lo pongo a contar. Pongo a contar porque quiero que me cuente a partir de este punto que se generó esta interrupción y ya empieza, ya está configurada, ya está esperando a que ocurra esta caída y listo, ¿no? Entonces ya está corriendo el timer y esto va a contar, se va a interrumpir n veces por timer y va a decir, ¿sabes qué? Está contando cada 192 microsegundos, se está incrementando y hasta el momento en el que el eco cae de 1 a 0, de 1 a 0, en ese momento ya entra a semáforo igual a 1. ¿Por qué? Porque ya primero entró aquí, ya cambió a 1, y en ese momento le vuelvo a poner que sea semáforo 0 para que me ocurra lo mismo que ya hablamos. O sea, para que me vuelva a contar la siguiente, ahora la interrupción de 1 a 0. Limpio la bandera y aquí como ya tengo cuántos ticks ocurrieron, ahora sí ya digo, bueno, el número de veces que se interrumpió el timer por 192 microsegundos, me da el tiempo en microsegundos
Eso lo divido entre 58 que viene del datasheet. Revísenlo, por favor, del sensor. Y convierto de distancia, perdón, de flotante a string, a cadena, para que lo pueda leer en el LCD. Y ya después, de nuevo configuro ahora la interrupción Raising H, ¿no? Es decir, de 0 a 1. Y así sucesivamente. ¿Y qué hago en el ciclo infinito? En el ciclo infinito siempre le mando, recuerden, le estoy mandando, ¿cómo se llama? Le estoy mandando el pulso de, ¿cómo se llama esto? El pulso de 10 microsegundos, 10 microsegundos, y miren cómo aquí le doy un retardo enorme de 1 milisegundo, hasta le puedo poner más, pero en todo ese tiempo, antes de eso ya ocurrió la interrupción, y cuando regresa me pone el valor del LCD. Así de fácil. Entonces ya aquí me tiene el valor del LCD. Entonces miren, permítanme en lo que yo hago la conexión del sensor y les voy a mostrar físicamente que funciona bien. Bueno, muy bien, ya estamos aquí en la demostración. Aquí está el sensor. Aquí está el sensor y aquí tiene un obstáculo. Este obstáculo, ¿no? Ahí está. Fíjense que aquí voy a intentar, ahí está. Tiene una altura, tiene una distancia de separación. Y esta distancia de separación, pues según los cálculos, a ver si aquí se alcanza a ver, dice que es del orden de 9.7 centímetros, lo cual pues es bastante razonable, ¿no? O sea, realmente está bien. Aunque yo ya lo medí con una regla y es correcto, ¿no? Realmente. Ahí está. Ahora miren, voy a acercar este obstáculo, lo voy a acercar a esa distancia. Y miren cómo va a cambiar aquí la medición. Dice que ahora está en 6,52 centímetros, ¿no? Lo cual pues sí es, realmente sí es bastante pues, razonable, o más bien realmente sí es correcto. Ahí está la distancia. Miren, lo voy a separar mucho más este obstáculo. Ahí está, mucho más. Procurando que quede más o menos derecho. Ahí está. Y vemos ahora el cambio en la distancia. Dice que está a 16.3 centímetros, lo cual es correcto, ¿no? Realmente está muy bien. Aquí están. Ahora miren, lo voy a acercar mucho más el obstáculo y me dice que es una distancia de 6.5. Es más, lo vamos a acercar un poquito más y miren, ahí está. Fíjense cómo ya están más pegados. Realmente sí hay una distancia como de 3 centímetros entre estos dos. Y miren, aquí a ver, ahí está. Me dice que es de 3.2 centímetros, ¿no? Lo cual es bastante adecuado, ¿no? Realmente sí, sí es cierto. Muy bien, bueno, pues aquí está esta demostración. Aquí tengo pues el LCD, aquí está el sensor, el obstáculo, aquí está el microcontrolador, PIC,